Hoy nos toca Primera de Samuel, capítulo 27, pocos versículos, y eso a uno lo pone bien, ¿sí? Si no son muchos, uno le puede dar un tiempito a cada uno, así que 14 versículos van a ser los que vamos a desglosar en este día, así que póngase bien, prepárese que Dios nos quiere hablar. Sabe que de chico uno miraba algo, yo voy a ver si tienen alguno tanta memoria como tenía yo. ¿Quién se acuerda de esto? Ah, sí, los de mi edad se acuerdan todo. ¿Sabe que era uno de los dibujos animados que en algún momento nos acompañaron cuando éramos chicos y era llegar a las 5 de la tarde y ponernos a mirar estas cosas que tenían como fundamento un coyote y quería atrapar a esa ave como era, y le llamábamos nosotros el correcamino, y entonces se había empecinado, era una obstinación de este coyote poder llegar a tener como almuerzo, como cena, a este animal. Y entonces iba por todos lados, ustedes quizás se acuerdan, y si no, pregunte, busque en YouTube, que allí también hay algunos capítulos de esto, y bueno, y siempre andaba, y estaba ahí, siempre estaba casi para agarrarlo, y bueno, se le escapaba, y compraba tremendas cosas para poder atraparlo. ¿Sí? Yo digo, tanto dinero gastó en estas armas y en esta maquinaria, se hubiera comprado un par de pizzas y ya almorzaba, pero se había obstinado. Y entonces, ¿cómo terminaba toda esta historia? Siempre terminaba mal, golpeado, explotado. Pero lo más lindo es que en el próximo capítulo ya estaba bien y seguía queriendo llevar a cabo eso que tenía como obstinación, que era tener a ese pájaro de almuerzo. Y sabe que estas cosas de obstinación a veces nos lleva a tener dos situaciones, ¿sí? Que era lo que vamos a empezar a desgranar estos versículos que nos toca hoy estudiar. Sabe que en algún momento yo saludaba a algunos hermanos en el tiempo y les decía, ¿cómo andás? Y me decía, acá en la lucha. Pareciera que a veces nos acostumbramos a esto de estar siempre batallando y luchando. Y algunos me contestaban distinto, ya había otra postura. Me decían, ¿cómo anda, hermano? Bendecido. Y esto también ponía esto de manifiesto en la animosidad. Tenemos dos puntas como para ver. Aquel que dice, y luchando, hermano, ¿qué va a hacer? ¿Estamos así o bendecido? Podemos creer que Dios nos puede sacar, podemos creer que Dios nos puede ayudar y siempre estamos pendientes de Él. Tenemos a un David, en este capítulo 27 de Primera de Samuel, que vamos a ver un corazón como ese que decía, luchando, ¿sí? Aquí estamos hablando de aquel que Dios lo había salvado de osos, de leones, aquel que le había dado la posibilidad de derribar a aquel gigante como Goliat y darle la victoria al pueblo de Israel, defender aquel nombre tan pero tan amado por él, que era el de Dios, Jehová de los ejércitos. Y sabe que en esta situación, después de estar batallando y ver la maravilla de Dios, empezó en algún momento a desanimarse. Parece que a veces nos olvidamos de lo que Dios hace en nuestra vida. Nos ponemos delante de nosotros la posibilidad de bajar los brazos, de desanimarnos. ¿Cuántas veces en la palabra Dios nos impulsa y nos dice tengan ánimo? Quizás una de las armas más particulares del otro es que nos desanimemos, que veamos todo oscuro, que veamos que no hay salida y no hay solución, que no hay forma de que podamos zafar de alguna manera de tal o cual situación. Y sabe, mi hermana, mi hermano, que en este momento, después de haber sido liberado de aquel coyote llamado Saúl, siempre pareciera que estuviera un paso siempre adelante y podía liberarse y Dios le daba la oportunidad de seguir, pero en el momento pareciera que se cansa.
A veces también nosotros nos ponemos en esta situación. Tanta lucha, ya no quiero más. Tanto desaciertos en mi vida, ya como que no tengo fuerzas. Pareciera que esto no tendría que salir de la boca de un cristiano, pero aparentemente puede llegar a salir. Nos cansamos de luchar y nos cansamos de las situaciones difíciles y pareciera que esto no cambia nunca y entonces decimos, Señor, no sé lo que voy a hacer. Vamos a empezar a leer este capítulo número 27 de Samuel. Y dice así la palabra en el verso número 1. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano. Y uno se pone a pensar en esta situación. Aquel que había sido victorioso por la mano de Dios sobre él, decir de pronto, y algún día este me va a alcanzar, algún día este me va a matar. Entonces, ¿para qué más? Vamos a cortar los tiempos de este sufrimiento, vamos a cortar esto de tener que estar huyendo, de estar por el desierto, de vivir en las cuevas, de saber que en algún momento este me va a alcanzar y va a matar. La palabra me dice que el otro anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces cuando nos agarra con la guardia baja puede llegar a hacer estragos con nosotros. Puede llegar a cambiar nuestro rumbo, nuestro norte, aquello para lo cual nosotros fuimos llamados. David había sido ungido, había sido elegido. La palabra me dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Era lo que Dios estaba buscando, lo había elegido y ahora dice, y si total me va a matar. Se había olvidado de que Dios le había dado la oportunidad de ser el rey de Israel. Le había dado la oportunidad de ser alguien elegido por él. Sin embargo, otra vez, si bien nuestros hermanos nos habían relatado en varias ocasiones que andaba un poquito a los tumbos en este tiempo, acá lo engancharon sin fuerzas. Pareciera que estaba cansado de estar en el desierto, en la prueba, en la lucha, en ese calor abrasador que no lo deja en paz. Quería un tiempito tener un poco de paz. Y no encontró mejor pretexto que esto. Ya me va a agarrar, ya me va a matar. Estoy seguro, este es poderoso. Y deseó en su corazón, dice la palabra. No es que oró, no es que lo dijo en voz alta. La palabra me dice que David lo dijo en su corazón. Ya cuando lo tenemos en el corazón ya va inclinando nuestra vida hacia un rumbo. Lo primero es ponerlo en el corazón, para bien o para mal. En este caso dijo, solamente me queda esto, digo en mi corazón, el deseo es de, ya está, listo, ¿a dónde me puedo ir? Para que no me agarre, para que no me sorprenda, para que no me mate, me voy al enemigo. Los filisteos eran un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Él había batallado contra ellos. Y sin embargo, en este momento, el lugar más seguro es volver atrás. El lugar más seguro es ir con los enemigos. ¡Ay, no me va a encontrar! Lo dijo en su corazón. Y sigue el relato, dice, se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. El verso 3 dice, y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezrita y Abigail, la que fue mujer de Nabal en Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había oído a Gat y no lo buscó más. La palabra me dice que se levantó pues David con sus 600 hombres. Qué cosa, ¿no? Cuando uno toma una decisión se olvida de que hay gente al lado. Dejar el camino del Señor o la lucha
no implica nada más nuestra vida. Muchos de los que están alrededor de nosotros pueden tener ese ejemplo en nosotros y también no buscar a Dios. No fue David nada más el que se cruzó. No fue David nada más que tuvo que aceptar esta decisión de su vida. Me levanto y me voy. No, había 600 que también fueron con él a dejar la tierra de Israel e ir a tierra de los filisteos, enemigos del pueblo de Dios. Su decisión y mi decisión es tan influyente en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, en el que está al lado de nosotros, porque van a tomar ejemplo también de nosotros. Pueden quizás exhortarnos, pueden quizás decirnos, te estás equivocando, no tenés que ir para allá, pero en este caso, aquellos 600 hombres que no eran más que 600 hombres, porque iban con sus hijos, iban con sus mujeres, estamos hablando de mucha gente que porque David puso en su corazón que para él la salida era ir con el enemigo, también pasaron al otro lado. Y dice el verso número 5, seguimos avanzando, dice, y David dijo a Aquid, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Verso 6 dice, y aquí le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. El verso 7 dice, y fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. ¿Qué me llama la atención y me duele? David habla y le dice, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo? Yo cuando lo leía me dolía, porque siendo un servidor de Dios, un día le dice al enemigo que era siervo de él. Vemos que David con la guardia baja ya no sabía qué hacer. Fue allá y le pide un favor al enemigo. Le pide un favor a aquel que siempre fue enemigo de su pueblo, enemigo de su Dios y por lógica enemigo de él. ¿Por qué morar en la ciudad real? Un hombre que sabía que Dios tiene el reino, que tiene absolutamente todo, le pide permiso a un mortal enemigo de Dios morar en su pueblo, entre su pueblo. ¿Por qué voy a morar en la ciudad real? Se olvidó de que Dios le había prometido algo mucho más grande. La palabra me dice que le dijo tu siervo y me dolió. ¿Cómo lo dolería usted? Imagínese usted también pidiéndole al otro, mirá, ya no quiero predicar más, ya no quiero hablar de tus cosas, ya no quiero orar, ya quiero que me deje acá tranquilito, Señor, que Dios nos guarde para no pedir permiso al otro que nos deje tranquilo. Si a usted le tocó luchar, luche. Si a usted le tocó orar, ore. Si a usted le están costando las cosas, si a usted las rodillas se le están poniendo un poquito duras, lo bueno es hacerlo igual. Pedir igual. Porque si no las cosas van a ser peores. Todos tenemos libre albedrío de hacerlo o no hacerlo. Pero cuando estamos con pocas fuerzas, podemos equivocarnos en las decisiones que tomamos. Dice la palabra entonces que este rey lo recibió. Ya lo había recibido antes, creo que le había tocado a Mauricio allí en el capítulo número 21, en el cual se presentó a este rey y vio que las cosas estaban medias complicadas y se hizo
el loco, ¿sí? Pero el loco, loco, ¿sí? Y le fue tan bien esa actuación que el rey se lo creyó. Había un respeto para aquellas personas que tenían ese tipo de problemas. La palabra de Dios me dice que no era la primera vez, y la primera zafó y lo dejaron libre, y acá se presenta otra vez. Una de las cosas que más me llamaba la atención es, ¿por qué fue que lo recibió o no le llamó la atención? Si antes estaba loco y ahora estaba bien. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Que le dé la receta por tantos que tenía allí? Pero, sin embargo, lo dejó. Vamos a ver por qué este rey lo dejó. Primero, lo que antes no era tan claro de dónde había aparecido y de dónde venía, ahora sí, se encontró con que tenían algo en común. David y este rey tenían algo en común. ¿Cuál era? El mismo enemigo, Saúl. Uno escapando de Saúl, el otro que ojalá pudiera batallar y vencerlo. Entonces dijo, me puede servir. Pero no solamente él. Acuérdese que él no venía solo. David trae consigo a 600 hombres y cada uno con su familia. 600 guerreros que si piensan igual que David, evidentemente tengo más posibilidades de que lleguen hasta Saúl batallar y vencerlo. Y lo recibió y lo dejó estar allí, en la tierra filistea. La palabra me sigue hablando que una de las cosas que tenía David pensado era que Saúl no vaya más detrás de él. ¿Y sabe qué? No fue. Ahora imagínese usted, esto a modo personal, pensando un poquito en Saúl, imagínese el problema que se hacía. Saúl, que David no esté en la tierra de Israel. ¿Qué era lo que quería? Imagínese si Saúl hubiera tenido la oportunidad de decirle, David, acá me estás molestando, sé que vas a ser rey, así que si vos no estás, yo sigo siendo rey, aunque me hayan dicho lo contrario. ¿Por qué no te vas? Y la realidad es que no pudo hacer eso. Sin embargo, cuando estamos con nuestros brazos débiles, cuando nos agarran en un momento difícil, podemos tomar decisiones equivocadas, cada vez peor. Y dice la palabra, David lo someta, Saúl dejó de perseguirlo y David estaba en una posición peor todavía. Porque antes servía al Dios vivo y ahora tenía que servir a este rey filisteo. Una de las cosas que uno ha tenido en cuenta es que siempre David alabó a Dios, aún en situaciones difíciles, aún en momentos delicados, cuando se sentía mal, presionado, angustiado, quizás enfermo, triste, abatido, pero sin embargo nunca dejó de alabar a Dios. En tierra enemiga no hay un registro de que haya quedado un salmo dedicado al Dios vivo. Estar en el lugar equivocado nos aleja de esto que teníamos como primordial en nosotros. Adorar, bendecir, exaltar el nombre de nuestro Dios. Sigue diciendo que le pidió que si alcanzaba gracia delante de los ojos. Acuérdense que antes, fíjese una cosa, que esto también lo vi importante. Acá David se preocupa por ser bien visto por el hombre. Cuando antes la intención de su vida es ser agradable a Dios. Pareciera que esto también cambia cuando queremos agradar a los de que nos rodean y nos olvidamos que al que tenemos que agradar es a Dios.
cuando queremos quedar bien con este, con el otro, y no le vamos a predicar porque por ahí se me ofende y deja de saludarme. Si Dios le da la oportunidad de hablar de su grandeza, de su riqueza, hablar de su poder, hablar de la bondad que Dios ha tenido con usted y la gracia, hable de Él. Si Él le da la oportunidad, abra su boca. En este caso, pidió estar bien visto por el enemigo del pueblo de Dios. Sigue diciendo, verso 8, dice así, y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los gesuritas, los jersitas, los amalecitas, porque estos habitaban a lo largo de largo tiempo la tierra, como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. El verso 9 dice, asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, vacas y asnos, los camellos, las ropas, y regresaba a Aquís. Estos pueblos no eran de Israel, estos pueblos eran filisteos. Allí en ese lugar, una de las cosas que habría que destacar, que David nunca se olvidó de quiénes eran los enemigos. Sabía que estaba morando en la tierra de ellos. Sabía que le pidió al rey de ellos poder vivir ahí. Pero cuando podía, dice que hacía incursiones. Iba y encontraba esos pueblos y los exterminaba. Los aniquilaba. No dejaba nada. ¿Por malo? No. Quizás era para que si alguno que acaba con vida le vaya a decir aquí que este los estaba atacando. La palabra de Dios me cuenta que cada vez que entraba, aniquilaba a todos ellos. Hacía el trabajo de Dios en la tierra, o por lo menos lo que hubiera querido Dios, pero seguía en tierra enemiga. Seguía en un lugar distante. Y dice, verso número 10, y decía aquí, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, el Negev de Judá, y el Negev de Jeramel, y el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniese a Gad, diciendo, no sea que le den aviso de nosotros y digan, esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo en que moró en la tierra de los filisteos. Verso 12, y aquí creía a David y decía, se ha hecho abominable a su pueblo Israel, y será siempre mi siervo. Lo que consiguió David con aquel rey era que pensaba el rey que había encontrado un paladín, había encontrado guerreros, que había encontrado un grupo de personas, varias, 600, que batallaban a su favor. Se lo creyó y allí estuvo. Y no estuvo nada más que un tiempito, dice la palabra, que 1 año y 4 meses. Y llegamos a este terreno, que es el capítulo 28, 2 versículos nada más. Y dice, aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquís a David, ten entendido que tú has de salir conmigo a la campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y aquí dijo a David, por tanto, yo construiré guarda de mi persona durante toda mi vida. La palabra de Dios me dice que estaba en una encrucijada. Otra vez David había tenido que recurrir a una evasiva en respuesta a aquella pregunta. Vamos a ir contra el pueblo de Israel. ¿Y tú vas a estar conmigo? Le dice el rey. Tú vas a ser mi paladín, vas a ser aquel que va a estar al lado batallando contra ese pueblo. Ya estaba creyendo ese rey que el enemigo de David era el pueblo de Israel. Y la palabra me dice que le dijo, bien piensas. No le dijo que sí ni no. Bien ahí, estuvo bien, pero la realidad es que seguía en tierra enemiga,
sirviendo al enemigo y tiene que decidir qué va a hacer. Ahora, conclusiones de esto que hemos leído. Primero, entender a David. ¿Cómo entender a David? Porque podemos decir muchas cosas de David en este tiempo. Pero ¿cuántas veces nos ha tocado a nosotros estar con la guardia baja, estar desanimado, ver que las cosas no cambian y ponernos mal? Nos debilitamos y a veces tomamos malas decisiones. Entonces, acuérdese que muchos de nosotros fuimos David. Y en esto, lamentablemente, nos debilitamos, no sabemos tomar una decisión correcta y tomamos a veces la peor. Pero Dios tiene siempre la oportunidad de que mientras tengamos posibilidad, volvernos a Él. Pero vamos a ver las conclusiones. No le pegue mucho a David, porque muchas veces podemos haber transitado el camino que ha tenido David. David escogió una alternativa incorrecta, no solamente incorrecta, sino, como pusimos ahí, bastante peligrosa. Vivir en tierra donde no quieren a Dios. Estar dispuesto a escuchar cosas que no son convenientes. Porque nos apabulló los problemas, porque las dificultades hicieron que la carga sea demasiada. No es tan vital para que pongamos en juego la salvación de nuestra vida o el bienestar de, acuérdese que David no estaba solo, había mucha gente alrededor de él. Podemos darnos cuenta también que Dios dejó plasmado acá la debilidad de un gran hombre. Quizás por miedo, temor, momento de debilidad, pero estamos hablando de David. Si le pasó a David, ¿cómo no me va a pasar a mí? Es probable. Pero también debemos entender que cada día necesitamos de su gracia. Cada día necesitamos de que Él nos ayude. Diariamente necesitamos de Él. ¿Para qué? Para no caer en estos pozos. Para no tener esos pensamientos. Para no creer que estamos cansados y que Dios se equivocó con nosotros. Que no era para tanto. No era para ser rey. Era para estar. Pareciera que nos olvidamos porque usted fue llamado, porque yo fui llamado. No fue para jugar al cristiano. Fue para que conozca a Dios, su amor, su misericordia. Ofensas, sí. Es muy probable que se haya tomado esto de ira con el enemigo como una ofensa. Pero también, como vamos a ver la próxima reunión, vamos a ver que la misericordia de Dios siempre nos da la oportunidad de volver a Él. ¿Y qué tendrá esta imagen que ver? Una vez alguien me dijo que las aves no depositan su confianza en la rama que soporta su peso, sino en las alas que pueden hacerlo volar. Yo no sé el problema, la dificultad que por ahí se están acumulando delante de tu vida. Las situaciones, vivimos un poquito convulsionados en estos últimos días, pero la confianza que no sea donde está apoyado, la confianza sea aquellas alas que le dio Dios para buscarlo, para estar con Él, para recibir de su gracia, de su fortaleza, aquel que le anima a seguir. ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? Que sea Dios
el que haya hablado a cada uno de nosotros me habló y quería compartirlo. Que su confianza siempre, siempre sea al Dios vivo. Dios le bendiga.